taller de la tarde. ¿Quiénes participan en el taller de la tarde? Ya. ¿Por qué no viene entonces la...? Es de la tarde a las 4. No es de las 4. No es de taller de las 4. Ya. Sí. Falta uno que no viene. Ya, lo que pasa es que mañana en la tarde ese taller que lo hacemos a las 4 de la tarde, ¿sí? Sí. A las 4 de la tarde no se va a poder hacer porque mañana se celebra la universidad. La universidad cumple años, digamos, está de cumpleaños. Se va a celebrar y se cierra entonces la universidad. No se pueden hacer actividades académicas mañana en la tarde. Entonces la posibilidad sería que los que estén ahí, serías tú y... Ya, bueno. ¿Podrías venir, por ejemplo, a los talleres de la mañana? Sí, usted igual podría dejar un aviso porque así también se enteran los otros. Lo estoy haciendo así porque para Sí. ¿En qué horario? 8:20 o 10:30. 8:20, claro. 8:20 o 10:30. Arriba. Sí. 3:23. Al lado de la comida. Donde tenemos fármacos. En el 3:23 es justo lo que está al lado de la máquina. Chucha, donde hacen fármacos, está ahí de fármacos. Porque yo no hago fármacos. O sea, los dos se hacen a las 8:20 y 10:30. Sí, pues. Y a las 8 que tenéis. Porque si no, tendríamos que invitar a los días, para que hacer el taller, para que si uno más en un grupo, los compañeros la acogen sin inconveniente. ¿Ya? Qué bueno, excelente. Entonces, sigamos con lo nuestro, ¿cierto? Estamos viendo, partimos por el promedio, ¿no es cierto? Y después lo otro que fue un parámetro muy importante es el tema de la variabilidad, para medir la variabilidad o variación, ¿no es cierto? De valores en una población, en una distribución de valores, tenemos o contamos con la varianza. ¿Alguien sabe qué es la varianza? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Alguna idea? ¿Qué sería? Aparte de que es sigma cuadrado. Sigma cuadrado. ¿Qué representa ¿no es cierto? Representa la variabilidad, ¿no es cierto?, de la característica. Si estamos hablando de la producción de leche, como ya hicimos el ejemplo, ¿no es cierto?, que hay vacas que producen 5 o 6 litros diarios, ¿no es cierto?, y otras que producen 45, 50, 60 y hasta 80 litros diarios. Estos son los valores que, así imaginen, la variabilidad es enorme, digamos, y tenemos todo el espectro, digamos. Ahora, la mayoría, por supuesto, produce entre, digamos, 15 y 30 litros, digamos, la mayoría, la gran mayoría. Pero hay excepciones que, digamos, son capaces de producir mucho más y otras que producen menos, digamos, porque tienen menos capacidad. ¿Cómo se imaginan ustedes que se podría calcular la variabilidad de una característica? Pongamos que tenemos acá una muestra, ¿no es cierto? Vamos a dar acá, ¿no es cierto? Y tenemos una serie de observaciones. Están todas las que hemos conversado. Observaciones de alta magnitud, otras de media magnitud, otras más o menos centradas. Pero ¿cómo podríamos, digamos, medir eso? Medir, evaluarlo, o sea, colocarle números, digamos. Contar las variaciones que son iguales. ¿Una muestra? Agrupar. ¿Una muestra? Sí, una muestra, de acuerdo. No, pero pensemos que queremos verlo en la población total. Queremos todos los valores. ¿Cómo lo podríamos hacer? Agrupar los que son semejantes. Variabilidad. O sea, esa vaca que produjo 40, 50 litros y otra que produjo 5, 6 litros, 7. ¿Cómo mensurar, digamos? ¿Cómo medirlo eso? Bueno, a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto? A alguien se le ocurrió. ¿Ya? Yo, bueno, creo que en el taller
se ha hecho muy común, ¿no es cierto?, que en las clases ahora hayan alumnos, digamos, que están pensando cualquier cosa menos lo que el profesor está transmitiendo. ¿Ah? Están viendo el celular o están viendo tablet y digamos viendo temas que no tienen nada que ver con lo que estamos y a pesar de que incluso yo estoy hablando de esto, algunos siguen con la misma actitud. ¿Ah? Yo creo que están haciendo una muy mala inversión, un muy mal enfoque, porque lo que yo estoy tratando de explicar, me estoy esforzando por tratar de explicarles que ojalá lo incorporen a su cerebro, digamos, para que después cuando estén enfrentados a no solamente la prueba, porque la prueba la van a hacer una vez, pero después en su vida diaria, digamos, se van a ver enfrentados a que les van a preguntar cosas y ustedes deben tener la capacidad de responder como profesionales. Ustedes son profesionales, van a ser veterinarios. Entonces, sería muy poco, digamos, adecuado que no tengan una respuesta, porque van a ser profesionales, o ni siquiera un acercamiento. ¿Ah? Y eso es lo que les va a ocurrir si siguen con este enfoque. ¿Ah? O sea, yo creo que si vienen a la clase, digamos, tienen que tratar de aprovechar al máximo, porque no digamos que estén todo el día acá conmigo, digamos, o sea, yo de hecho vengo de viaje de Santiago para acá para explicar, entonces me llama la atención esa actitud. Yo creo que reflexionen sobre eso para que traten de aprovecharlo al máximo. Y pregunten. O sea, a no ser de que realmente no tengan ningún interés en el tema, digamos, y en ese caso, si no hay interés y están acá solamente por cumplir con la asistencia, conversémoslo, digamos, y probablemente pueda decirle, mire, dime tú y yo lo paso como asistente, digamos, pero prefiero tener alumnos interesados acá y no por obligación ni por tener que cumplir. ¿Entienden el tema? ¿Ah? Para que lo consideren, ¿ya? Ya, ok. Dicho eso, ¿no es cierto? Afortunadamente, ¿no es cierto? A alguien se le ocurrió, ¿no es cierto? Que si acá tenemos, por ejemplo, un valor 5, ya 6, 10, 20, 45, 70, no, 70 no exageremos, ¿no? 60, 60, 55, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Se podría, digamos, calcular el promedio de esto. ¿Ah? Estamos hablando de una muestra o de una población, pero hablamos de una muestra, digamos. Un conjunto de individuos que están ahí produciendo, le calculamos el promedio, y si yo quisiera evaluar digamos, la dispersión, ¿qué podría hacer? Diría ya, el promedio lo voy a colocar acá al centro y voy a ver qué distancia hay desde cada valor respecto al promedio. ¿Ah? O sea, si el promedio, digamos, como ya les comenté, era 25 litros. ¿Ah? Bueno, van a ver un individuo, ¿no es cierto?, un X1 que produce 20. Por lo tanto, entonces 20 menos 25 significa que está desviado menos 5. ¿Ah? Después tenemos un X2 que produce 40. Menos el promedio, ¿no es cierto?, tiene un valor de 15, ¿no es cierto? Sería más 15. Un X3, así sucesivamente, vamos a colocar 5, produce 5, menos 25, sería menos 20. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? O sea, ¿cuántos se alejan del promedio? ¿Ah? Y en la medida que haya más distancia entre el promedio y el valor que tiene ese individuo, ¿no es cierto?, va a haber más variabilidad. ¿No? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. O sea, hay algunos que van a estar por sobre el promedio y otros que van a estar bajo el promedio. ¿No es cierto? Aquí teníamos menos 5, más 15, menos 20. Y nos falta uno que podría ser un X4, ¿no es cierto? Que podría ser otro positivo, ¿no es cierto? 50, ¿no es cierto? 50 menos 25 sería más 25. ¿Ah? Y así sucesivamente. ¿Ah? Oye, buena la idea, ¿no es cierto? O sea, ver en el fondo cuál es la distancia, cuál es la magnitud de la diferencia, ¿no es cierto?, respecto al promedio. Porque se supone que todos estarían en el promedio, pero hay unos que se desvían, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo estoy calculando qué cosa, el desvío. ¿Ah?
el desvío respecto al promedio. Algunos van a tener valores negativos, menos 5, otros positivos, más 15, negativos, menos 20, positivos, más 25. Ok, interesante, pero en el fondo, chuta, en el fondo es igual, porque si yo le pongo, ¿no es cierto?, todos los desvíos de todos los individuos, voy a tener, yo tengo acá 1000 individuos, cada uno con su valor, voy a tener también 1000 desvíos. Entonces, como que me gustaría poder llevarlo a un solo valor, porque si no, no saco nada con. Claro, tengo los valores y tengo los desvíos, ya, pero no, pues yo necesito algo que me dé más cercanía con la variabilidad, poder evaluar. ¿Cómo lo podría hacer? Chuta. Podríamos sacar el promedio de los desvíos, ¿o no? Sí. Claro, podría ser. ¿Y qué creen ustedes que pasaría si yo calculara el promedio de los desvíos? O sea, en primer lugar, hay dos preguntas. ¿Se podría calcular el promedio de los desvíos? Y segundo, ¿qué esperaría encontrar? ¿Cuál sería la esperanza de los desvíos, digamos, en otras palabras? Y si yo, lo primero que yo encontraría sería de que si yo tengo un promedio y calculo los desvíos de cada valor respecto al promedio, voy a encontrar de que voy a tener exactamente la mitad hacia arriba, o sea, la mitad sobre el promedio y la otra mitad bajo el promedio. Porque el promedio me saca un poco el valor, digamos, central, digamos, ¿cierto? Pero no es central, pero es el promedio donde se agrupan todos. Pero si yo lo calculo, ¿no es cierto?, voy a encontrar el promedio, voy a tener individuos que están por debajo del promedio y por sobre el promedio. De manera que no me serviría. No me serviría porque además, acá en este caso, no, como lo hicimos así rápido, ¿cierto?, no veo, pero aquí si yo sumo 15, ¿no es cierto?, más 25 serían 40, ¿no es cierto? Y a esto le restaría menos 20 menos 5. 40 menos 25 me va a dar un valor que si yo lo llevo a toda la evaluación va a ser igual a 0. Porque algunos van a estar por sobre el promedio y otros por debajo. Suma de eso va a ser 0. 0. ¿Qué tengo que hacer entonces para evitar esto? Porque estoy cerca de la solución, pero ¿qué tendría que hacer? Bueno, estos valores que están negativos, ¿no es cierto? Y para no ser discriminador, digamos, a todos los valores que puedo hacer, los puedo elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. ¿Qué gano con elevar al cuadrado? Que todos los que sean negativos los transformo a positivos. O sea, este menos 5 se transformaría en 25, ¿cierto? 5 por 5, 25. 15 al cuadrado, no sé, ahí es más difícil calcularlo, pero ¿será cuánto? ¿Será 15 por 15? 225. ¿Cuánto? 225. 225, ya, perfecto. 225. Y este menos 20 al cuadrado sería 400, ¿cierto? 400 y todos positivos, ¿no es cierto? Porque si yo utilizo un número negativo por otro negativo, sale positivo. La única manera de que salga negativo sería cuando tengo una mezcla, digamos, de un negativo con un positivo y un positivo, ahí queda negativo, ¿no es cierto? Y este menos 20 sería 400, sería también positivo, y este más 25 elevado al cuadrado sería 250, ¿no es cierto? No, 625. 625. Sorry. 625. ¿Se fijan? Listo. Solucionado el tema. Y ahora si yo sumo todos estos desvíos al cuadrado, ¿saben lo que se logra? Se logra calcular la varianza. Eso es la varianza. La varianza es la suma de los desvíos al cuadrado. De los desvíos respecto al promedio elevado al cuadrado. Esa es la suma. Sumatoria.
sea, x menos, perdón, x menos x promedio, ¿no es cierto? Y eso elevado al cuadrado. ¿Ah? Y eso, perdón, y eso es dividido por n. Sí, me faltó eso. ¿Ah? Ahí está, claro. Sí, dividido por n. Es el promedio de los desvíos al cuadrado. ¿Se fijan? Brillante, o sea, porque en el fondo, evidentemente me está calculando la variabilidad que estaría aquí, ¿no es cierto? La diferencia entre cada valor y el promedio, ¿no es cierto? Pero elevado al cuadrado para evitar el efecto, digamos, de los negativos. Y después a eso le calculo el promedio de toda la población y eso sería la varianza. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, cumple con esta idea, ¿no es cierto? Con lo que está aquí en este gráfico, ¿no es cierto? De que esos son primera lactancia, ¿no es cierto? O sea, producción de leche de primera lactancia durante todo el año, ¿no? Durante todo el periodo de la etapa productiva, ¿no es cierto? Se fijan que está con esa curva de distribución normal, algunas vacas, ¿no es cierto? Produciendo cerca de 1500 litros, eso debería estar llevado a 10 meses. ¿Ah? La vaca lechera está en producción durante 10 meses. ¿Ah? Entonces, esa sumatoria la tendríamos que dividir por n. Sí, sí, la sumatoria de los desvíos al cuadrado dividido por n. N siendo n la cantidad de observaciones que se tomaron. ¿Ah? Sí. Y otras, ¿no es cierto?, que están acá en los 4500, 4600, 4700, ¿ah? Más o menos. ¿Ah? Y ahí está la frecuencia. ¿Ah? O sea, estas vacas que están acá debería ser más o menos prácticamente. Dice, la frecuencia es porcentaje, digamos, está en porcentaje, no está en número absoluto, sino que está como porcentaje. ¿No? Pero entonces, más o menos un 0,5%, ¿no es cierto?, de las vacas producen más de 4.500 litros. ¿Ah? 0,5%. Y la gran concentración se enfoca, ¿no es cierto?, más o menos alrededor de los 3.000, 3.200 litros, más o menos, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, el promedio. ¿Ah? Debería estar el promedio. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Como lo decía yo, cuando la medida que tengo varias ¿cómo llamarlo? Niveles, ¿no es cierto? Niveles de producción o categorías de producción, de manera que yo pueda, digamos, ser bien preciso en cada frecuencia. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, muy pocas observaciones, por ejemplo, ahí como dice a la izquierda, ¿no es cierto?, tengo histogramas de una distribución normal, ¿ah? Pero acá, esta de acá está con solamente 20 datos. ¿Ah? 20 datos. ¿Se fijan? Puede pasar esto, y es muy normal que ocurra, o sea, que hay algunos valores, claro, que son muy pocos, entonces es una muestra muy pequeña. Cuando tenemos una muestra muy pequeña, se producen estas situaciones así raras de no seguir la distribución. Si ya todos conocieron 50 datos, ya también se acepta, pero no tanto. ¿Ah? Igual hay una frecuencia, ¿no es cierto?, que para un valor en particular se dispara. Normal, en todo caso, ¿no? O sea, es habitual, pero como nosotros estamos hablando de distribución normal, tratamos de acercarnos más aquí. Aquí ya tenemos ya 200 datos y tienden ya a aparecerse mucho. Oiga, no se comporta bien. Pero cuando ya tenemos 1000 datos, aquí ya prácticamente, ¿no es cierto?, tenemos ya una distribución normal parecida a esta acá. ¿Ah? Aquí también algunas se salen, ¿no es cierto?, pero no es perfecto, o sea, no es que estén todas, digamos, por debajo de la línea esta que muestra, digamos, la normalidad, ¿no? Pero se acerca mucho. ¿Ah? Entonces, con muestras pequeñas, ¿no es cierto?, yo no voy a poder ver una distribución normal. Tengo que tener una cantidad más o menos importante para poder, ¿no es cierto?, analizar y colocar distintas opciones. También, ¿no es cierto?, es importante saber que y aquí tenemos, por ejemplo, una distribución de frecuencia de dos poblaciones, son dos poblaciones distintas, ¿no es cierto?, que tienen el promedio igual. Todos tienen un promedio de 151. No me acuerdo cuál era. El promedio 126. ¿Ah? Pero esta tiene una desviación estándar de 32. O sea, la
la desviación, digamos, la variación respecto al promedio es muy baja. ¿Se fijan? La mayoría está como está muy acurrucada, digamos, respecto al promedio, ¿no es cierto? La mayoría está cerca, además. Pero en este otro caso, la desviación estándar es 67. ¿Ah? O sea, aquí ya tenemos una mucha mayor dispersión. ¿Se fijan? ¿Y qué es lo que es la desviación estándar? La desviación estándar es simplemente como para calcular la varianza, ¿no es cierto? Nosotros le damos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces se mantiene esto como, este es el símbolo de la varianza, sigma cuadrado. Esto es varianza porque los valores están, ¿no es cierto? Están elevados al cuadrado, son los desvíos al cuadrado, ¿no es cierto? Y por eso es que se mantiene esa condición. Pero existe la manera, ¿no es cierto?, de evitar, digamos, el tener un valor cuadrado porque no me dice nada. O sea, aquí dice 126 de arriba en este caso, ¿ah? Pero si ustedes se fijan, no tiene el apellido, digamos, no son 126 metros, no son 126 litros, porque es una medida cuadrática. Entonces no podemos definirla, digamos. Entonces, ¿qué hacemos para definirla? La transformamos en sigma. ¿Qué tenemos que hacer para transformarla en sigma? ¿Cómo pasamos de esta condición a esto? ¿Ah? Fuerte nomás porque no lo escucho bien. ¿La raíz cuadrada? Exacto. Exacto. ¿No es cierto? O sea, si yo tengo esto, ¿no es cierto? Y le calculo la raíz cuadrada a sigma cuadrado, eso es igual a sigma, y esto representa la desviación estándar. O sea, es una estandarización, es una estandarización de la desviación. Es como, bueno, la idea, efectivamente lo que hace es estandarizar, o sea, es llevarlo, digamos, a una unidad replicable, digamos, o aplicable a cualquier otra variable. ¿Ah? ¿Y cuál es la otra gracia que tiene? Que aquí nosotros le podríamos colocar, tal como dice ahí, ¿no es cierto? O sea, si yo calculara en la producción de leche, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el número estaba en cuánto eran, las más eran 4.500 y las menos 1.500, o sea, vamos, si el promedio es 3.100, yo puedo hacer más o menos, digamos, agregarle a la información del promedio cuánto es la desviación estándar. Y podríamos pensar que sean 500, 550. Y ahí puedo colocarle 550 litros. Ahí sí, a la desviación estándar sí yo puedo denominarla con la unidad de medida, porque es exactamente eso. O sea, la desviación estándar me dice que el promedio son 3.100 más menos 550 litros, que sería la magnitud de la desviación. ¿Ah? No sé si habrá incluido, pero una desviación estándar incluye una cierta proporción de esta curva bajo de la curva de distribución normal. ¿Ah? O sea, si tengo una curva de distribución normal, ¿no es cierto? Aquí tengo el promedio con una desviación estándar que va hacia la derecha más 1 o hacia la izquierda, menos 1. ¿Ah? Yo en toda esta área que tengo acá abajo cubro más o menos el 63% de la población con una desviación estándar. O sea, en otras palabras, si estoy hablando de esta producción de acá, ¿no es cierto? Yo voy a tener el 63% de las vacas, ¿no es cierto?, produciendo entre 3.650, ¿no es cierto? Al promedio le agrego una desviación estándar, que son 550 litros, me queda 3.650, y 3.100 menos 550, que sería, no sé si alguien me puede ver con el cálculo, pero
Restar 3100 menos 550 sería 450. 2000. 2550. ¿Cómo? 3100 menos 3650. 2450, ¿no? ¿Menos cuánto? 3100 menos 550. 2550. 2550. 2550. Ya. ¿Ya? ¿Se fijan? El 63%, que sería esta área de acá, hacia arriba, y hacia la derecha y hacia la izquierda del promedio, ¿cierto? Producirían entre 3.650 y 2.550 litros de leche. ¿Ah? Pero podría también considerar dos. ¿Ah? Esto es por una, después tengo dos acá, y toda esta área ahora, esta nueva área agregada, digamos, abarca, en el caso de las dos desviaciones estándar, menos 2 de E y más 2 de E, eso es más o menos el 93%. ¿Ah? O sea, digamos, la desviación estándar en el fondo es una manera específicamente de estandarizar la variabilidad de la característica, ¿cierto? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Y poder definir qué proporción más o menos de la población estoy yo incluyendo, digamos, al incluir una o dos desviaciones, o incluso tres. ¿No? Voy a hacer esta regla. O sea, se puede llegar hasta 6, pero para hacerlo bravo, digamos, rápido, con tres desviaciones estándar. Con tres desviaciones estándar ya tenemos el 99,9% de la población. ¿Ya? Si trabajamos con tres desviaciones estándar. Y ahí los 550 habría que multiplicarlo por 3. Claro, exacto. Sí. 550 por 2, ¿no es cierto? Porque cada desviación estándar tiene el valor de 550. ¿Ah? Entonces, lo vamos multiplicando de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces me perdí. ¿Ya no se acuerdan? Ahí estamos justamente. Yo pensé que no tenía. 68. 68. ¿Ah? 68%, 95 y 99,7. ¿Ah? 95 y 99,7. ¿Ah? Ahí está. Ahí se consiguió más una de estándar, más dos de estándar, más tres de estándar. ¿Ah? A eso se refiere, digamos, el link, digamos, que está debajo de la ya. Bueno, ahí yo creo que ya hablé con la versión estándar, ¿no es cierto? Ya. Bueno, el siguiente concepto importante y muy relevante en genética, ¿no es cierto?, el concepto de heredabilidad. ¿Ah? Heredabilidad. O sea, cuánto de los atributos, digamos, del padre se pueden transmitir a su descendencia. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ese es un poco digamos, el concepto. Espero que se entienda mejor, ¿no es cierto? A eso se refiere la heredabilidad, a la capacidad, digamos, de transmitir hacia la población descendiente, ¿no es cierto? Bueno, así como habíamos dicho que el fenotipo, ¿no es cierto?, es igual al fenotipo más el ambiente, ¿no es cierto? Esto mismo se aplica para la varianza, o sea, esto para un individuo la ecuación es correcta, ¿no es cierto? O sea, para un individuo, pero para una población, para un conjunto animal, ¿no es cierto? Aquí esto tiene una varianza. Los genotipos tienen también una varianza, son distintos, ¿no es cierto?, en términos, digamos, de la distribución de los genes. En algunos casos se produce dominancia, ¿no es cierto? Entonces todo eso influye en una variabilidad, ¿no es cierto?, innata de la genética. Y también tenemos, digamos, el efecto ambiental, que también tiene una varianza, ¿no es cierto? O sea, si hago, por ejemplo, una evaluación de producción aquí en Chile, en el sur, va a ser distinto si lo hago acá en la zona central, ¿no es
cierto? En el sur, las vacas, digamos, se alimentan preferentemente de praderas, porque hay espacio, se puede, digamos, tener un campo grande, 200, 300, 1000 hectáreas, y hay otros más grandes, digamos, enormes, digamos, 50.000 hectáreas. La hacienda Rupanco, por ejemplo, son cualquier cantidad de vacas que hay ahí. Y el sistema de alimentación es básicamente pradera. O sea, las vacas todos los días van a su pradera, exceptuando el invierno, porque el invierno ahí se hunde, ¿no es cierto?, porque llueve mucho, entonces no se puede pastorear tanto, pero sí recurren a silos y otros métodos de almacenamiento de alimentos para que puedan alimentarse en el invierno, junto con concentrados y otro tipo de alimentación. En cambio acá, en la zona central, las lecherías en general no salen a la pradera nunca, porque no existe la pradera. ¿Ah? Porque los suelos, digamos, los terrenos son muy caros. O sea, un terreno, por ejemplo, allá en el sur, puede costar 8 millones la hectárea. Y acá cuesta 50. Y tal vez más. ¿Por qué? Porque ya hay mucha población que quiere instalarse a vivir ahí, ¿no es cierto? Están las famosas, ¿cómo se llaman estas? Parcelas de agrado. Claro, ¿ah? O sea, parcelas de agrado. Entonces, la gente, si va a vivir ahí, va a querer pagar lo que sea por estar ahí en el campo. Entonces, por lo tanto, los precios se fueron para arriba. Entonces, es imposible destinar una hectárea a pradera. ¿Ah? No se paga. No se paga. Lo que se va a cosechar de la pradera no justifica el costo, digamos, de mantener esa hectárea ahí a un precio muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen todo, digamos, estabulado. O sea, las vacas no salen a la pradera, se les lleva el alimento, hay comederos especiales, digamos, donde ellas se alimentan. Obviamente tienen que alimentarse para poder producir leche, pero el sistema es totalmente distinto. ¿Se fijan? Entonces, Entonces ahí debería ser una G. ¿ah? En la segunda varianza debería haber una G. Ah, sí, tienes razón, sorry. Ya, excelente, tienes toda la razón, sí. Varianza genética, ¿cierto? Sorry. Bueno, perfecto. Bueno, ahí está en todo caso, está bien. Acá me equivoqué. Entonces, la varianza ambiental, a eso iba el tema, ¿no es cierto? Es muy distinta si evalúo en una zona y en otra zona. ¿Ah? Hay mucha variabilidad ambiental. ¿Ah? Las vacas se adecúan, digamos, al sistema. ¿Ah? Porque en el fondo están alimentándose bien, están siendo bien tratadas, etc. Igual, ¿ah? Pero el sistema es distinto, ¿ah? Mucho más intensivo acá se logran esas producciones que yo les mencioné delante, 40, 50 litros diarios. ¿Ah? En el sur es muy difícil llegar a eso, ¿ah? Porque en el fondo tendrían que llevar alimento para allá y eso también es caro. Entonces, en el fondo todo tiene también un enfoque económico, digamos, que también ustedes lo van a tener que ver más adelante en sus clases. ¿Ah? Bueno, así que acá tenemos, ¿no es cierto?, una ecuación que la agrandamos, ¿no es cierto?, pero en el caso de habíamos conversado que de esta, ¿no es cierto?, se derivaban tres, ¿no es cierto? Una que es la varianza aditiva, que es la que, no sé si lo vimos en la pasada, pero que se refiere, digamos, a lo que traspasan los alelos a los descendientes. ¿Ah? O sea, es el efecto puro del alelo, ¿ah? del gen, ¿no es cierto?, como tal, pero en su alelo, en su digamos, en su base primaria, digamos, que es los dos alelos que están presentes en un gen. ¿Ah? ¿Ya? Pero también hay otra varianza que es la varianza de dominancia, ¿no es cierto? La dominancia que vimos ya, ¿no es cierto?, de que si tenemos un individuo que es A1, A1, hay un A1, A2, y un A2, A2, ¿no es cierto? Cuando hay dominancia de parte de este alelo, dominancia del alelo A1,
Entonces, los genotipos son distintos, ¿no es cierto? Tengo un genotipo 1, un genotipo 2 y un genotipo 3, ¿no es cierto? Pero fenotípicamente, fenotípicamente, o sea, lo que yo veo, digamos, mido en la, digamos, en la realidad, ¿no es cierto? En lo que puedo medir, este es un solo fenotipo. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un color del pelaje, ¿no es cierto? Todos estos individuos, si el alelo dominante A1 es para el pelaje negro, digamos, todo esto para ser negro. Independientemente de que el genotipo no es exactamente igual, pero se produce la dominancia, ¿no es cierto? Y lo que se ve es el carácter del alelo dominante, A1, que esto sería negro. ¿Ah? Y si el no dominante, digamos, A2, es café, el único que se va a ver café, fenotípicamente, va a ser el A2A2, el alelo, digamos, el fenotipo, el homocigoto recesivo. ¿Ah? Este se va a ver café. ¿No es cierto? Ese es el efecto de la dominancia. ¿Ah? ¿Ya? Digamos, y el heterocigoto digamos, se ve y genera un fenotipo exactamente igual al homocigoto dominante. ¿Ya? Entonces, profe, la característica fenotípica siempre se va a ver en relación al primer fenotipo. Sí. No necesariamente. Por ser el A1 el dominante. Sí. Es siempre va de los primeros, siempre se va a Sí. indicar la característica. Sí, claro, por convención, claro, siempre se coloca primero el dominante. Sí, eso es cierto, pero no hay ninguna obligación, ni está escrito que la normativa que sea, no, es un poco por lo habitual, digamos. ¿Ah? Ya, entonces ahí hicimos el repaso respecto a dominancia y ¿cuál me falta? La interacción. ¿Ah? La varianza de interacción. ¿Ah? Ojo que esta varianza de dominancia, ¿no es cierto?, es un efecto genético, pero que se da cuando ya el genotipo está constituido ya, ¿no es cierto? O sea, es una condición ya de genotipo ya estructurado. ¿Ah? En cambio, esta de acá, la aditiva, es previa, es el alelo, digamos, el que, digamos, define, digamos, la magnitud de la expresión del gen. ¿Ah? ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto?, la varianza de interacción es una varianza de interacción. Esta es de los alelos. Esta de acá, esta de acá, de la varianza de dominancia, es de los genotipos, ¿cierto? Y la última, que es de la interacción. ¿Quién hace la interacción? Los genes. ¿Ah? Los genes. ¿De acuerdo? Los genes. En este caso, los alelos, ¿cuáles son? Tenemos el alelo A1 y el alelo A2. ¿Ah? Esos son los alelos. El gen es el gen A. ¿Ah? ¿De acuerdo? El gen A, para generalizarlo. ¿Ah? En el caso de la democracia, los genotipos, ¿no es cierto? Los genotipos eran estos que están acá, ¿cierto? A1A1, A1A2 y A2A2. Esos serían los genotipos. Y en el caso de los genes, ¿no es cierto?, para la interacción, sería, ¿no es cierto?, el gen A, con sus dos alelos, A1A2, pero podría haber un gen B también. Como delante cuando hicimos el tema del color y de la variabilidad que se genera, digamos, cuando hay dos o tres genes participando, y pudiera haber una interacción entre ellos. A, B, lo voy a colocar aquí para que no se olviden, C. Interacción entre genes logran, digamos, este efecto. ¿Se fijan? Entonces los niveles de intervención son esos. ¿Cuál es el que más nos interesa a nosotros? Por el efecto así directo, que no depende de nada, sino que depende de que yo seleccione un alelo o no. Esta es la más importante.
Porque en esa yo puedo, digamos, intervenir, pero en la dominancia no. Porque la dominancia es un tema que, digamos, es un tema que está relacionado con digamos, el momento de la fertilización, el momento, digamos, del encuentro entre los dos gametos, gameto masculino y gameto femenino, ¿no es cierto? Ese encuentro y esa estructura nueva que va a ser un nuevo genotipo, no tengo nada que hacer yo, no puedo intervenir. No hay manera, hasta este minuto, digamos. A lo mejor más adelante puede ser, pero digamos, a esta altura no podemos, digamos, y no sería muy adecuado, digamos, esa intervención, ¿ah? Y respecto a los genes, en la posible interacción, tampoco no hay mucho que hacer. Por eso que el enfoque, digamos, en genética se habla de esto. Y ahí entonces viene el concepto que vamos a llegar, que es el concepto de heredabilidad. ¿Ah? Hay un concepto de heredabilidad, ¿no es cierto?, en términos generales, que sería cuánto de la variación fenotípica, ¿ah?, BP, cuánto de la variación fenotípica, P o F, digamos, ¿ah?, está asociada, ¿no es cierto?, a la variación genética. ¿Ya? En términos generales, ¿ah?, involucrando en genética estos tres factores. Pero la heredabilidad en sentido estricto, h cuadrado en sentido estricto, es la varianza aditiva, cuánto es respecto a la varianza fenotípica. ¿Ah? Aquí yo le pongo P también por el inglés, digamos, somos medio gringos los genéticos. Fenotípico. ¿Ah? Ah, ya, varianza. De ahí viene, digamos. Fenotípico. ¿Ah? Entonces, la que usamos nosotros, digamos, es esta. ¿Ah? Es más difícil de llegar a ella, digamos, pero esa es la más adecuada. ¿Ah? Ahí está todo lo que yo más o menos le he dicho, ¿no es cierto? Así que por aquí vamos a empezar a espero que esté claro, ¿no es cierto?, el concepto. ¿Ah? El aditivo, dominancia, está ahí, ¿no es cierto?, acá. Aditivo es el efecto del gen sin efectos de dominancia o epistático, ¿ah?, independiente de las combinaciones de alelos del gen. No, son efectos que se traspasan directo a los descendientes. ¿Ah? La dominancia en la expresión del gen depende de la combinación de alelos en ese gen, A11, A12, ¿cierto?, cuál es dominante, cuál es no, y finalmente el epistático. Los efectos de dominancia y epistáticos dependen de las combinaciones de alelos, eso ya lo mencioné. Aquí tienen, digamos, el ejemplo de dos conejos, digamos, macho y hembra, que tienen sus, ¿no es cierto?, sus cromosomas, ¿no es cierto?, un alelo azul, y supongamos que este va a ser la hembra, ¿ah?, tiene un alelo azul y un alelo verde, y el macho tiene un alelo rojo y un alelo celeste. ¿Ah? Los posibles, digamos, descendientes de esta cruza, ¿no es cierto?, sería este conejo que va a ser con alelo azul, alelo rojo, o sea, el azul de acá con el azul con el rojo del macho. Este otro toma el verde de la hembra, ¿no es cierto?, el alelo, y el macho que traspasa el alelo celeste. ¿Ah? En la hembra le traspasa el alelo verde y el macho el rojo, ¿no es cierto? Y finalmente la última posibilidad, le traspasa el alelo azul y el macho el alelo celeste. ¿Ah? Así que los padres tienen cada uno dos alelos diferentes de cada gen. Dos alelos diferentes de cada gen. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero le pasan solamente un alelo a su descendencia. ¿Ah? Un solo alelo. O sea, le pasan la mitad nomás. Entonces, que después cuando veamos consanguinidad, el traspaso de padre a hijo es la mitad. No es el genotipo completo, sino que solamente la mitad. De los cromosomas
que hay dos alelos los padres y cuatro diferentes combinaciones posibles de esos alelos posibles. ¿Verdad? Son cosas, son probabilidades, porque no todos los cruces de conejos generan 4 conejos. Entonces, algunos generan 2, otros 3, otros 8, 10, pero la proporción, digamos, es más o menos equivalente a eso. ¿Ah? O sea, se dan todas, estas son posibilidades. La familia de conejos, por ejemplo, que la descendencia recibe la mitad, ¿no es cierto?, la mitad de sus genes de cada uno de sus padres. Cada mitad es cuestión de probabilidad. Ya, creo que estamos en la hora, ¿no es cierto? Ya. ¿Hagamos una lista por ahí? Ya. ¿Están todos? ¿No falta nadie? Ya, perfecto. ¿Cuántos son? 2, 4, 7. Ah, ¿verdad? ¿Cuánto hay aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Hay una niña que se tuvo que 20, retirar 30. Hay una compañera que se tuvo que retirar una compañera se tuvo que retirar. Ah, ya. Ya. El resto estuvo delante, porque la pared se fue. Ok. ¿Ah? Ya, ok. Bueno, llegamos hasta acá, ¿no es cierto? Un poco de tiempo. Bueno, mañana nos vemos 15, 8:20 en el taller, ¿cierto? Después de 15 de la mañana, sí, igual. La tarde no